ir versículo por versículo, así que usted tenga la lista de Deuteronomio 28, versículo del 1 al 14. Fíjese que yo me he encontrado en varias ocasiones a personas que me dicen: yo quisiera que Dios me bendijera más, que me diera más. Yo quisiera que Dios hiciera lo mismo conmigo que hace con aquella persona, o a veces hasta me nombran a la persona, y muchas veces a mí personas se han acercado a mí para decirme eso. Yo quisiera, pastor, que a mí Dios, porque mire aquella persona cómo tiene de bendiciones, y yo no siento como que no las tengo. También me han dicho, parece que Dios no me escucha, parece que Dios no me escucha cuando yo le pido algo. Yo le pido algo al Señor que yo pienso que me va a bendecir, y yo siento como que Dios no me escucha. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, que a veces usted desea algo y parece que Dios no respondiera. Sin embargo, Dios es bueno. Eso es un principio que nosotros los cristianos sabemos, que Dios por naturaleza es bueno y Dios quiere cosas buenas para nosotros. Y tenemos que aprender cómo pedir y cómo recibir esas bendiciones. En Deuteronomio encontramos acá un mensaje que Dios da a su pueblo. Usted es pueblo, yo soy pueblo, y yo quiero que usted lo escuche, y vamos a aprender hoy bastante de que Dios sí lo quiere bendecir. Es cuestión también de creer, y es cuestión de esperar, y es cuestión de saber que Dios conoce el mejor momento para darnos las bendiciones que esperamos, o quizá para negárnoslas, porque de repente algo que nosotros pensamos que puede ser de bendición, Dios no nos la da, porque al final del camino a lo mejor no va a ser tanta bendición como nosotros creemos o esperamos. Vayamos a Deuteronomio entonces 28, versículo 1. Dice así la escritura: si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios, y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Así empieza esta porción de la escritura. Si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos aprender el día de hoy es que es muy importante escuchar con atención lo que Dios nos manda a hacer. Es importante conocer cuál es la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo de nada le sirve a usted y a mí conocer lo que Dios nos está diciendo si no lo llevamos a la práctica. Por eso dice aquí: si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios, y cumples y pones en práctica. Entonces, una de las formas, o la forma más bien, en la que Dios obra y opera para que nosotros podamos recibir las bendiciones de Él, es escuchando la voz del Señor. Pero escuchar acá en este contexto quiere decir no solo que pase por acá la voz del Señor en este oído y salga por acá, porque continúa diciendo: y cumples y pones en práctica. Entonces, la bendición de Dios viene para aquellos que escuchan con atención, pero que comienzan a poner en práctica las cosas que escuchan. Y ahí es donde la mayoría de los cristianos tienen problema, donde el creyente tiene problema, porque al cristiano le gusta escuchar todas las bendiciones de Dios, todas las ayudas de Dios, el perdón de Dios, le gusta escuchar. Ahora, el problema es cumplir y poner en práctica con lo que Dios nos pide. Entonces, esto es como un requisito que debemos de tomar muy, pero muy en cuenta. Escuchar, pero cumplir y poner en práctica. Cuando hay un juego de pelota, de soccer, de fútbol, como lo llamamos nosotros en español,
¿Han visto ustedes cuando meten aquellos goles tan bonitos y hacen aquello? Eso llevó una práctica. No fue solo, no solo era que escucharan al entrenador, miren, tienen que ir acá, allá, sino que estas personas, estos deportistas, están constantemente entrenando. Estos deportistas están poniendo en práctica lo que les están diciendo y lleva un proceso. Lo mismo es con Dios. Fíjate que literalmente cuando dice si escuchas, quiere decir si en verdad oyes, si en verdad pones atención y pones en práctica las cosas que Dios te pide que hagas, entonces ahí la cosa cambia. Para esto se requiere entonces también obediencia. Otra cosa con la que a veces luchamos, ser obedientes al Señor. Yo no creo que el problema sea la palabra, porque no, o sea, estamos constantemente predicando la palabra. Entonces yo no creo que el problema sea la palabra, el problema es el tema de escuchar con atención, llevar a la práctica y obedecer, porque a veces somos desobedientes. El Señor dice, no hagas esto, y allá vamos a hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Y continúa el versículo 2 del capítulo 28. Dice, otra vez, si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. En otras palabras, este versículo, el 2, nos está preparando para lo que viene. Ya verá usted en qué Dios quiere bendecirnos. Fíjate que Dios quiere bendecirnos de tal manera como la lluvia cae sobre los campos. La bendición de Dios no es a medias, la bendición de Dios no es así, una bendición pobre. Dios quiere bendecir tu vida en gran manera. Dios quiere bendecir a tu familia, Dios quiere bendecir a tus hijos, Dios quiere bendecir tu trabajo, Dios quiere bendecir tus estudios, Dios quiere bendecir la relación que tienes, Dios quiere bendecirte. Dios está en eso, porque Dios da en abundancia. Pero fíjate, si escuchas la voz del Señor, por ahí empieza, por la obediencia, porque la obediencia es fundamental para recibir las bendiciones de Dios. Cuando desobedecemos a Dios, normalmente ¿qué pasa? Viene la decepción, viene la angustia, porque sabemos que hemos desobedecido a Dios. Pero cuando obedecemos a Dios, cambia, porque tenemos la confianza que Dios está en control y que Dios va a obrar en beneficio de nosotros. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Mira lo que dice aquí Jesús. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes les está hablando Jesús? A judíos que habían creído en él. ¿Cree usted en el Señor Jesús? Amén. Muy bien. ¿Usted cree? Si ustedes permanecen en mí, ¿sí?, en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Mira, este versículo encierra tanto. Jesús dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿cuál es la clave de la obediencia? Permanecer en la palabra del Señor Jesús. Cuando usted permanece y obedece a la palabra del Señor Jesús, usted es un verdadero discípulo, y los verdaderos discípulos tienen a su maestro, tienen a su Señor que los guía, que los cuida, que les provee, que está con ellos. Entonces dice, si ustedes permanecen en mi palabra. Ahora, permanecer en la palabra, ¿qué es? ¿Solamente escucharla? ¿Permaneces tú así en la palabra? No. Ahora hay muchos cristianos que escuchan la palabra, pero eso no es permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra es vivir por la palabra. Cuando tú vives por la palabra, entonces tú estás abriendo la puerta para que Dios obre en tu vida bendiciones, obre milagros en tu vida. Ahora, Juan 15, 10, 14 nos dice, fíjate, acá va lo práctico, si obedecen mis mandamientos. ¿Los mandamientos qué es? La palabra. No hagas esto, haz aquello, no hagas aquello otro, haz esto. No odies,
ama. No guardes rencor, perdona. Entonces dice, si obedecen mis mandamientos, es decir, si vives por la palabra, crees la palabra y la pones en práctica, fíjate qué lindo el Señor, permanecerán en mi amor. Permanecerán en mi amor, aquí en el corazón de Dios mismo. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre, dice Jesús, porque Él se hizo como uno de nosotros, Él se sometió a la autoridad del Padre. Y permanezco en su amor, es decir, Jesús permanece en el amor del Padre. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. Esa es la mayor bendición que podemos tener, el gozo permanente en nuestra vida, a pesar de las circunstancias de la vida. Yo no le estoy hablando acá de falsa alegría o falsa prosperidad. Estoy hablando de un auténtico gozo, que hay gozo aún en la dificultad. Entonces dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes, para que haya alegría en ustedes y sea completo, y su gozo sea completo. Por eso es que hoy miramos muchos cristianos todo el tiempo decaídos, todo el tiempo así, como tristes, como en luchas todo el tiempo. Porque no viven en el gozo del Señor. El gozo del Señor es aún en la dificultad, el Señor está obrando. Cuando tú confías en el Señor, cuando tú crees en el Señor y aún ahí enfrentas dificultades, tú sabes que de esa dificultad, de esa situación, viene bendición para ti. Esa es la diferencia entre el creyente y el no creyente. Romanos 8:32 nos dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente? Escuche bien, subraye esa palabra. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Es que Dios no le quiere dar nada más una pequeña bendición. Dios le quiere dar a usted generosamente. Generosamente quiere decir en abundancia, en abundancia. Porque si Él no escatimó, si él no negó a su propio Hijo, ¿cómo le va a negar a usted las bendiciones? Dios quiere bendecirlo. Así que Dios quiere para ti cosas buenas. Diga, Dios quiere para mí cosas buenas. Dios quiere para mí cosas buenas. Eso es lo que Dios quiere para usted. Continuemos. Versículo 3 y 5 de Deuteronomio 28. Escuche, este es lindo. Acá vienen las bendiciones de las que hablaba el versículo anterior. Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta, tu arteza de amasar. Fíjate lo que está hablando acá la Escritura. El Señor quiere bendecirte, tanto así cuando dice bendito serás tú en la ciudad, es decir, en todas partes, a donde tú vayas, estés en el campo, estés en el trabajo, estés en el colegio, estés en la fábrica, estés donde tú estés. Cuando tú pones al Señor en primer lugar, escuchas su palabra y actúas, lo que Dios quiere es bendecir todas las áreas de tu vida. Dios quiere hacerlo. Dice, bendito el fruto de tu tierra. ¿Cuál es el fruto de tu tierra? Bendito el fruto de tu tierra, tu trabajo. Lo que tú ganas en tu trabajo, lo que tú haces, lo que te cuesta tanto, lo que sudas para ir a trabajar. ¿Sí? Yo conozco a varios acá que trabajan duro. ¿Sabes qué? Ese fruto del trabajo te va a rendir. Ese fruto del trabajo te va a bendecir a ti, va a bendecir a tu familia. ¿Sí? Cuando tú escuchas la voz del Señor y actúas en pos de lo que Dios te está pidiendo que hagas. Fíjate que aquí usa, me encanta porque está hablando
en aquella época, ¿no? En la época de Moisés, donde tener ganado y todo era la manera del sustento, ¿verdad? Por eso dice la Escritura, y tu ganado, ¿verdad? Tendrás abundancia en la cosecha, porque eran campesinos, ¿no? Pero cuando nosotros lo ponemos en nuestro contexto, quiere decir que a tus hijos y a ti no te va a hacer falta comida, no te va a hacer falta techo, porque Dios es bueno, Dios es fiel con los que son fieles con Él. También dice ahí, ¿verdad?, que tu canasta, tu cesto estará lleno, porque el Señor se va a encargar de ti. Sí, la bendición no quiere decir ausencia de problemas o ausencia de dificultades. Sí, porque eso sería como una teología de la prosperidad. Al cristiano siempre le va bien, ya lo hemos dicho varias veces acá. No se trata de eso. La bendición es que a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de las limitaciones, a pesar de las enfermedades, a pesar de los pesares, Dios siempre está obrando a tu favor. Dios siempre está obrando por ti. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Vamos al versículo 6 y 7. Bendito serás cuando entres y bendito cuando salgas. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán. Mira qué linda palabra. Bendito serás cuando entres y bendito cuando salgas. El Señor derrotará a tus enemigos, aquellos que se levanten contra ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios cuida de sus hijos. Y Dios va a librarte aún de tus enemigos, de aquellos que se oponen a ti, de aquellos que te desean el mal, de aquellos que te quieren hacer el mal, y aún de tus enemigos interiores, tu mente, tu corazón que a veces te traiciona, tu mente que de repente a veces se vuela por donde no tiene que ir. Aún de esas cosas Dios te va a librar. Bendito serás cuando entres y bendito cuando salgas. El Señor derrotará. Ahora, ¿quién va a derrotar, tú o el Señor? El Señor. El Señor. ¿Como consecuencia de qué? De tu fidelidad, de escuchar y de actuar. Las dos cosas deben de ir de la mano. Así que el Señor siempre está peleando. Por eso decíamos al inicio, Dios quiere bendecirte. Ahora, ¿lo crees? Te pregunto, ¿lo crees? Amén. Entonces, si lo crees, tienes que vivir por la palabra, vivir de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Versículo 8 del mismo capítulo 28. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te dará. Cuando el Señor dice bendecirá tus graneros, es decir, todas las actividades que están en tus manos, Dios las va a bendecir. Dios quiere bendecir tu vida. Ahora, nosotros tenemos que aprender a creer y a confiar en Él, que el Señor es fiel, que el Señor es bueno y que el Señor siempre tiene el control de nuestra vida, de nuestro futuro y de todo lo que está en nuestras manos. Dios está siempre en control de esas cosas. Muy bien, vamos a brincarnos unos versículos y vamos a llegar al versículo 13. ¿Ok? El Señor te pondrá por cabeza. Escuche eso. No por cola. Estarás por encima de todo, nunca por debajo, siempre y cuando obedezcas. Mira que los hijos de Dios hemos sido llamados para estar no por cola, no atrás, no de último, no por allá. Dios te ha puesto a ti para estar enfrente. Dios te ha puesto a ti para ser líder. Dios te ha puesto a ti para tener esa bendición. Dice, yo te pondré por cabeza. Ahora, ¿quiénes pueden estar ahí? Aquellos que obedecen al Señor, aquellos que son fieles con el Señor, aquellos que le creen al Señor y aquellos que obran de acuerdo a la palabra del Señor. Y siempre y cuando no te apartes ni a diestra ni a siniestra de todas las palabras que hoy te mando cumplir, ni vayas en pos de dioses ajenos y les sirvas. Acá está la contraparte. Todas esas bendiciones que ya hablamos, Dios quiere dártelas, Dios quiere bendecirte.
acá está la clave de cómo vas a lograr esa bendición. Siempre y cuando no te apartes. Cuando tú te apartas de la diestra del Señor, de la bendición de Dios, de los caminos del Señor, lo que trae a la vida de uno en lugar de bendición es ¿qué? ¿Cuál es lo opuesto? Maldición, ausencia de Dios. Entonces la clave acá está en no apartarse ni a diestra ni a siniestra de todas las palabras que el Señor hoy nos manda. Es un mandato a cumplir, pero un mandato lindo, un mandato lleno de amor, un mandato lleno de confianza y de esperanza. Es un mandato bueno, es un mandato que nos abre la posibilidad de ser bendecidos todo el tiempo por Dios. Por eso dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Primera de Juan 5:4, escuche lo que dice este versículo. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, ¿cómo debemos andar nosotros? Venciendo al mundo. La única forma de hacerlo es en nuestra fe, caminando en la fe en el Señor Jesús. Y fe es decir, yo no veo, pero creo. Yo no entiendo, pero si Dios lo dice, yo lo hago. Eso es fe. Si Dios me dice que yo debo hacer esto o hacer aquello otro, o decir esto o no decir aquello, o no hacer esto, eso es fe. Aunque yo no entienda muy bien por qué. Entonces dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Usted ha nacido de Dios? Amén. ¿Usted ha nacido de Dios? Por la palabra, por el bautismo. Usted ha nacido de Dios en Cristo. Entonces, usted puede vencer al mundo. Usted puede vencer las tentaciones del mundo y todo lo que el mundo nos trae. Usted lo puede hacer. Simplemente si usted se mueve en fe. Salgo con esto. Primera de Corintios 15:57. Primera de Corintios 15:57. Pero gracias a Dios que nos da, escuche esta palabra, la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted ya es victorioso. Cuando usted tiene al Señor Jesucristo en su corazón, cuando usted obedece a sus palabras, usted ya tiene la victoria de su lado. Aún en medio de la dificultad, aún en medio de lo que no se entiende, usted tiene la victoria. Y aún en medio de esas cosas, Dios quiere bendecirlo. Así que usted siempre dele gracias a Dios por la victoria que usted tiene en Cristo. Y compártala con los demás. Háblele a los demás de la victoria que usted tiene. Sea ejemplo de la victoria que usted tiene en Cristo. Que el Señor hoy bendiga su palabra y que tú salgas con la idea de que Dios quiere bendecirte, pero que debes de estar tú siempre agarrado de la mano y del corazón de Dios, obedeciendo su palabra, cumpliendo con su palabra, y tú vas a ver las bendiciones de Dios en tu vida. Amén.